Queremos determinar los intervalos para los cuales la función es cóncava hacia arriba o hacia abajo y encontrar cualquier punto de inflexión. Podemos determinar si una función es cóncava hacia arriba o hacia abajo determinando donde el segundo derivado es positivo o negativo. Si el segundo derivado es positivo, la función es cóncava hacia arriba. Si el segundo derivado es negativo, la función es cóncava hacia abajo. Para empezar, determinaremos si el segundo derivado es indefinido o igual a cero. Pero antes de encontrar el segundo derivado, debemos encontrar primero el primer derivado. So f' of x sería igual a 30x al cuarto más 100x. Al tercero, 240x cuadrados y el derivado de 8 sería 0. Así que es nuestra primera función derivada. Y por lo tanto la segunda función derivada sería igual a 120x al tercer más 300x cuadrados, 480x. Bien, la segunda función derivada es una función polinomial, que nunca es indefinida. Así que vamos a seguir adelante, y establecer esto para 0 y resolver para x el factor común más grande entre estos tres términos sería 60x. Así que deja factor 60x. Que nos dejará con 2x cuadrados más 5x y luego, 8. Así que el segundo derivado es 0 cuando 60x igual 0 o cuando 2x cuadrado más 5x, 8 igual 0. Bien, aquí podemos resolver fácilmente para x dividiendo ambos lados por 60, y so x igual 0 es así un valor donde el segundo derivado es 0. Pero desafortunadamente, 2x cuadrados más 5x, 8 no factor. Para resolver esto, tenemos que usar la fórmula cuadrática. Vamos adelante y haga esto en la próxima diapositiva. De nuevo sabemos que x igual 0 es un valor donde el segundo derivado es igual a 0. Pero ahora también queremos encontrar los dos x valores donde 2x cuadrados más 5x, 8 igual 0. Así que utilizamos la fórmula cuadrática, aviso a igual 2, b igual 5 y c igual menos 8. Así nuestras soluciones serían x igual b, or menos 5, más or, la raíz cuadrada de b cuadrada, o 5 cuadrada, guión 4xa, que es 2xc, que es menos 8 dividido por 2xa, o 2 por 2. Tenemos x igual menos 5 más o, la raíz cuadrada de. Esto sería 25 más 64 es igual a 89, que no simplifica, dividido por 4. Así que tenemos un total de 3 valores de x donde el segundo derivado es igual a 0. Tenemos x igual 0. Tenemos x igual menos 5, raíz cuadrada 89 dividida por 4. Y luego tenemos x igual menos 5 más raíz cuadrada 89 dividida por 4. Así que ahora utilizaremos estos 3 valores para dividir el dominio de la función original f de x, que es todos los números reales, en 4 subintervalos y luego pruebe el signo del segundo derivado en cada subintervalo. Pero pienso en formar los subintervalos utilizaremos las aproximaciones decimales para estos dos valores irracionales. Entonces, para ahorrar tiempo, ya he encontrado las aproximaciones decimales. Aviso como los he ordenado de menos a mayores. Y esto nos ayudará a formar los intervalos para probar el signo del segundo derivado. Y otra vez, para ahorrar un tiempo, ya he configurado los intervalos como vemos aquí en la mesa. Tenemos infinidad negativa a aproximadamente menos 3.6085, luego de menos 3.6085 a 0, luego de 0 a 1.1085. Y finalmente desde 1.1085 hasta el infinito. Y ahora seleccionaremos valores de prueba en cada intervalo y determinar el signo del segundo derivado. Esta es otra razón por qué es útil para tener las aproximaciones decimales aquí. Es más fácil formar los intervalos y también elegir los valores de prueba. Entonces, para este intervalo aquí, hagamos una prueba x igual menos 4. Vamos a prueba x igual menos 1 aquí. Vamos a prueba x igual 1 aquí y prueba x igual 2 aquí. Para ahorrar un tiempo, ya he entrado la función divisional, y la segunda función derivada en la calculadora bajo y 1 y 2. Si presiono y es igual, puedes verlo aquí. Por supuesto, podemos hacer esto a mano, pero la calculadora debería ahorrarnos un tiempo.
y porque el segundo derivado está en y2, si evaluamos el segundo derivado en x igual menos 4, entraré y2 de menos 4 exaneutones la pantalla de inicio. Así que voy a pulsar el segundo modo para salir, bars, flecha derecha, entrar y seleccionar el número 2 para y2. Y en paréntesis menos 4. Aviso como el signo es negativo. Para el próximo intervalo queremos encontrar el valor de la función y2 de menos 1. Pulsaremos bars, flecha derecha, entrar, opción 2 y en paréntesis menos 1. Aviso sobre este intervalo el segundo derivado es positivo. Y en el próximo intervalo estamos probando x igual 1. Una vez más bars, flecha derecha, entrar, número 2, y en paréntesis is 1. Aviso como el segundo derivado es negativo sobre este intervalo. Y luego finalmente tenemos un valor de prueba de x igual 2. Tambars, flecha derecha, enter, número 2, y en paréntesis 2. El segundo derivado es positivo sobre este intervalo. Así que avise como alterna negativo, positivo, negativo, positivo. Donde el segundo derivado es negativo, la función es cóncava hacia abajo, que sería sobre este intervalo y este intervalo. Y donde el segundo derivado es positivo la función es cóncavo, que sería este intervalo y este intervalo. Y ahora para dar los intervalos aquí a través, daremos los valores exactos de nuevo. Así que la función es cóncava hacia arriba sobre este intervalo, y este intervalo donde menos 3.6085 fue la aproximación para menos 5. Raíz cuadrada 89 dividida por 4. Así tenemos menos 5, raíz cuadrada 89 dividida por 4, 0. Y también sobre el intervalo aproximadamente 1.1085, que era menos 5 más raíz cuadrada 89 dividido por 4, infinito. Y la función es cóncavo abajo sobre este intervalo aquí, que es de infinito negativo a menos 5, raíz cuadrada 89 dividido por 4. También es cóncavo abajo sobre este intervalo aquí, que es de 0 a menos 5 más raíz cuadrada 89 dividido por 4. Y ahora solicita puntos de inflexión y aviso cómo cambia la concavidad aquí en x es igual a aproximadamente menos 3.6085. Cambia la concavidad aquí en 0 así como aquí en aproximadamente 1.1085. Así que tenemos 3 puntos de inflación y para los puntos de inflación, iré adelante y utilizaré las aproximaciones decimales. Ahora para encontrarlas y coordina aún, tenemos que evaluar la función original a estos x valores. Así que ahora volveremos al calculadora, y porque tenemos la función original en y1 aquí, podemos entrar en una de estas entradas para encontrar el valor de la función correspondiente. Vamos adelante y acabemos esto. Golpear bars, flecha derecha, entrar para y1, en paréntesis tenemos menos 3.6085. Así que el valor de la función es aproximadamente 4.334.8156. A continuación, tenemos una coordinación x de 0, así que de nuevo bars, flecha derecha, entrar, en paréntesis 0. Entonces el valor de la función es 8. So 0, 8 sería un punto de inflación, y el último punto de inflación ocurre cuando x es aproximadamente 1.1085 bars, flecha derecha, enter, en paréntesis 1.1085. Así que la coordinada es aproximadamente menos 53.1783. Espero que hayas encontrado esto útil.